Hola, esto es Los Tres Pelos del Gato. Hoy estamos solo dos. Alberto. Hola Diego, ¿qué tal? ¿Cómo va la vida? Y un saludo especial para el otro gato faltante, para Hugo, pero un abrazo y mucho afecto y sabemos que pronto nuevamente estará por estos lares. Si el hombre tiene una chisga, le salió de urgencia. Es una traducción, cosa algo importante y bueno, chisga mata gatos. Claro, sí, hay Por lo que... menos temporalmente. O sí, prioridades. Y en todo caso, volverá nuevamente la próxima ocasión. Total, ¿de qué se trata? Una vez más, rápidamente, compartimos contenidos. Esta vez dos, Alberto trae uno, yo traigo otro. No lo conozco, lo estoy apenas empezando a ver, pero empecemos. Para quien no No, conoce al contenido, no me el conoce a mí. contenido, el Me contenido. presento mucho gusto. Mi nombre es Alberto. Sí, porque es que Lo sonó, conozco sonó hace... raro. Sí, sí, es verdad, no conozco el contenido. No, y además, ya ahora que recuerdo, teníamos que hacer algunos disclaimers. El primer disclaimer es, las opiniones aquí presentadas no comprometen a los tres pelos del gato, es decir, son opiniones individuales, irresponsables, impunes. Es decir, cada quien sostiene su punto o no lo sostiene en el siguiente programa. Tiene también derecho a cambiar de opinión. A rectificarse. Ese Ujú. creo que es un disclaimer. No sé qué otra cosa teníamos así como pendiente de comentar antes de votarnos, porque había otro que era interesante y era siempre dejamos cabos sueltos. De eso Ah, se sí, trata. sí, sí. Abrimos temas, compartimos algo del contenido, no podemos elaborarlo a fondo, pero invitamos a explorar el contenido, los autores, no sé, los textos, lo que traemos aquí para compartir. ¿No? Y eso se trata, o sea, si estamos conectados con nosotros, pues algo que de mi parte puedo garantizar es que va a haber hoy una cantidad de referencias totalmente inútiles. Y va a ser una inutilidad que en el fondo puede ser algo útil con sentido. Podemos ahí estar conectados. Listo, votémonos entonces con el primer contenido. Listo, entonces bueno, lo que traía para hoy. Hace ya algunos meses las redes estallaron profundamente con la noticia de Paul Auster, de la muerte de Paul Auster. Y es algo que a mí me parece particularmente bien interesante, que muere un escritor y todo el mundo termina siendo especialista en ese escritor o le pesa mucho la muerte del escritor en ese momento. Y es un lío para las editoriales y es un lío para los libreros. A propósito, un saludo para mis amigos de la Quimera de Papel que sé que estaban corriendo buscando libros de Paul Auster porque todo el mundo se volca a leerlo. Entonces, eso me parece que es un fenómeno bien interesante. Es el fenómeno de los premios o de los accidentes, cuando el autor es premiado pero nadie lo conoce, la editorial por allá que tiene en su bodega una publicación remota y por fin la encuentra y dice este es el momento de vender el libro, ahí empieza a sacarlo y lo mismo le pasa a libreros y lo mismo creo que pasa con los lectores que tenemos de pronto algún lazo personal y afectivo con el texto del autor. Creo que Sí, va por ahí. sí, claro, va por ahí. Y precisamente tengo un lazo, o sea, no soy un especialista en Paul Auster, no sé muchas cosas y todo, como de las muchas cosas que desconozco, pero sí leí un par de libros de él. Y uno de los que me causó, como que me movió el piso fuertemente, un libro que se llama La invención de la soledad. Ese libro me movió el piso bastante. Y creo que es uno de los libros significativos de Paul Auster, porque en él narra, según las palabras del propio Paul Auster, que es un hecho que a él le sucede en una mañana de 1979, y es cuando recibe la llamada de la muerte de su padre. Entonces, a partir de esa llamada y a partir de ese suceso, el hombre se manda a escribir y Tiene, trata de hacer la catarsis de su duelo a través de esta novela. Póngale cuidado, Diego, a una de las grandes primeras páginas que he leído en mi historia o de interacción con las novelas,
Creo que vale toda la pena del mundo reseñar, y no solo reseñar, sino leer esta entrada de la invención de la soledad. Creo que en esto podemos estar de acuerdo y tiene un inicio que es memorable. Dice la invención de la soledad en su primera página: un día hay vida. Por ejemplo, un hombre de excelente salud, ni siquiera viejo, sin ninguna enfermedad previa. Todo es como era, como será siempre. Pasa un día y otro, ocupándose solo de sus asuntos y soñando con la vida que le queda por delante. Y entonces de repente aparece la muerte. El hombre deja escapar un pequeño suspiro, se desploma en un sillón y muere. Sucede de una forma tan repentina que no hay lugar para la reflexión. La mente no tiene tiempo de encontrar una palabra de consuelo. No nos queda otra cosa, la irreductible certeza de nuestra mortalidad. Podemos aceptar con resignación la muerte que sobreviene después de una larga enfermedad, e incluso la accidental podemos achacarla al destino. Pero cuando un hombre muere sin una causa aparente, cuando un hombre muere simplemente porque es un hombre, nos acerca tanto a la frontera invisible entre la vida y la muerte que no sabemos de qué lado nos encontramos. La vida se convierte en muerte, y es como si la muerte hubiese sido dueña de la vida durante toda su existencia. Uy, dígame si este inicio, esta primera página, no es para volarle la cabeza a cualquier lector. Impresionante. Tiene una entrada espléndida ese texto. Sí, y particularmente es eso, es un hecho jodido para la vida de muchas personas, y es la pérdida de un ser querido. En este caso, el papá. Este hombre pues pierde a su padre, y en el desarrollo de la novela, así como dice Diego, sin espolear, es netamente el reencuentro y tratar de identificar un ser que para él también era ajeno. Es la búsqueda del conocimiento de una persona que él considera importante para su vida, pero que de una u otra forma no lo era, en el sentido que no la conocía muy bien. Y hay algo particular, y es que en la novela él tiene que ir a la casa donde vivía el papá y como que acomodar todo nuevamente. O no había terminado de conocerlo, porque es como un poco el redescubrimiento de ciertos sucesos y es ahondar en una persona que uno creía conocer y de repente se le revelan muchas más cosas. Y lo importante de ese encuentro es que pasa algo particular, y es el suceso que quiero como focalizar para este episodio de Estos tres pelos del gato. Y es que el man llega a la casa y empieza a observar todas las cosas. Hay dos citas que saqué de esa introducción de la novela, y es cuando cuando entra a la casa, escribe lo siguiente. Dice: los objetos son inertes y solo tienen significado en función de la vida que los emplea. Cuando esa vida se termina, las cosas cambian, aunque permanezcan iguales. Están y no están allí, como fantasmas tangibles, condenados a sobrevivir un mundo al que ya no pertenecen. Y más adelante continúa la misma idea con esta cita. Dice: por sí mismas, las cosas no significan nada, como los utensilios de cocina de una civilización antigua. Siguen allí no como simples objetos, sino como vestigios de pensamientos, de conciencia, emblemas de la soledad en que un hombre toma las decisiones sobre su propia vida. Este reencuentro me causó mucha curiosidad, porque me hizo cuestionar una cantidad y una serie de cosas que le pasan a uno, y es cómo se percibe uno a través de los objetos, cómo los objetos en sí mismos son simples objetos, y cómo las cosas son las que terminan después hablando de lo que somos. Cómo en el transcurrir de la vida nosotros vamos como que acumulando una cantidad de cosas que empiezan a describir lo que somos. Y esa es la vuelta en la que Paul Auster entra a la casa de su papá a intentar identificarlo a través de las cosas. Me gusta el término que usa, el término de vestigios, porque me recuerda algo así como fósiles, como los registros arqueológicos de una vida, como que uno puede investigar una vida o explorarla desde los objetos que dejó a su paso. Y me parece que eso es como una de esas cosas que uno siente cuando se trastea también. Entonces,
Uno tiene que deshacerse de cosas, tiene que elegir, no puede llevarse todo, es en todo caso un lío trastearse y es un lío dedicar tiempo a empacar y hacer el rollo. Y creo que debe ser mucho más duro cuando no se trata de los objetos propios, sino de los objetos de alguien, de algún ser querido, cosas que uno de verdad desconocía que hacían parte de su mundo, de su ámbito. Me parece poderoso. Y creo que esta cita tiene el tono de todo el texto de la obra, que es tremendo, es muy, Sí, muy poderoso. sí, sí, sí. Y es una de las características de la obra y es precisamente intentar encontrarse nuevamente con alguien que ya no existe, con alguien que ya no está en la vida presente, sino que están sus cosas. Y empieza a descubrir cómo era o cómo pensaba o imaginar muchas otras cosas a través de los objetos y a través de particularidades como los elementos de la cocina, como la colección de cartas. Por ejemplo, él coleccionaba cartas de jugadores de béisbol. Entonces todo ese tipo de detalles empiezan a marcar facetas de una vida que a veces está presente pero resulta a la vez desconocida. Y esto me llevó, esta introducción de este pedazo de la vida de la obra de Paul Auster, me llevó a conectarlo con un poema de José Asunción Silva que se llama Vejeces. No sé si Diego quiere leerlo. Lo leo, bueno. Dice, vejeces. Las cosas viejas, tristes, desteñidas, sin voz y sin color, saben secretos de las épocas muertas, de las vidas que ya nadie conserva en la memoria, y a veces a los hombres, cuando inquietos, las miran y las palpan, con extrañas voces de agonizante dicen, paso, casi al oído, alguna rara historia que tiene oscuridad de telarañas, son de laúd y suavidad de raso. Colores de anticuada miniatura, hoy de algún mueble en el cajón dormida, cincelado puñal, carta borrosa, tabla en que se deshace la pintura, por el tiempo y el polvo ennegrecida, histórico blasón, donde se pierde la divisa latina presuntuosa, medio borrada por el líquen verde, misales de las viejas sacristías, de otros siglos fantásticos espejos, que en el azogue de las lunas frías guardáis de lo pasado los reflejos. Arca en un tiempo de ducados llena, crucifijo que tanto moribundo humedeció con lágrimas de pena y besó con amor grave y profundo. Negro sillón de Córdoba, alacena que guardaba un tesoro peregrino y donde anida la polilla sola. Sortija que adornaste el dedo fino de algún hidalgo de espadín y gola, mayúsculas del viejo pergamino, batista tenue que a vainilla hueles, seda que te deshaces en la trama confusa de los ricos brocateles, arpa olvidada que al sonar te quejas, barrotes que formáis un monograma, incomprensible en las antiguas rejas, el vulgo os huye, el soñador os ama, y en vuestra muda sociedad reclama las confidencias de las cosas viejas. El pasado perfuma los ensueños con esencias fantásticas y añejas, y nos lleva a lugares halagüeños, en épocas distantes y mejores. Por eso a los poetas soñadores les son dulces, gratísimas y caras las crónicas, historias y consejas, las formas, los estilos, los colores, las sugestiones místicas y raras y los perfumes de las cosas viejas. Colecciono nubes con delirio de persecución. Colecciono nubes con delirio de persecución. Besos de smog. A mí me parece que más allá del lenguaje, pues estamos hablando del romanticismo del siglo XIX, se articula bastante con esa esencia de la invención de la soledad de Paul Auster, del descubrir a través de los objetos, de cómo es una oda a los objetos viejos, a las cosas que pueden hablar y pueden transformar o seguir hablando aún de la persona que ya no está, inclusive de épocas. Basta con ir al mercado de pulgas. Yo no sé si yo creo que muchos de los que nos escuchan han tenido esa experiencia, o los que no, los invito, porque precisamente es eso, es llegar a un espacio donde las épocas
y la capacidad imaginativa que tiene, que invita al lugar, es a eso, a redescubrir otros dueños, a redescubrir objetos que pertenecieron a alguien y que ahora podrían también pertenecer al acervo personal de cada quien. Y objetos que de pronto tuvieron usos ya olvidados, objetos que ya no corresponden a la época, objetos que narran historias solo por la forma, por el color, por la antigüedad. Esto, esto me gusta pues por el recurso a Silva y el recurso al centro de Bogotá, y es cierto, digamos, es el mismo recurso de Paul Auster cuando llama a los vestigios y a las cosas que van dejando las personas que mueren y las personas sobre todo con las que tenemos afecto que fallecen y que nos dejan un registro doloroso pero al mismo tiempo como muy narrativo de las historias de sus vidas y de su cotidianidad. Es que ese es el punto, la narrativa que hay detrás de los objetos. O sea, nosotros tenemos completamente las narrativas marcadas, claras, de lo que es de lo que es nuestro pasar por el tiempo. Y precisamente en ese pasar del tiempo se van acumulando una cantidad de cosas, una cantidad de experiencias, una cantidad de objetos que empiezan a ser parte de nosotros y también como que ciertas cosas empiezan a dejar parte de ese relato de lo que somos. Y para allá iba a llevar yo precisamente el punto de este pelo de gato. Y es para preguntarles eso, qué tipo de cosas o qué coleccionismo van acumulando ustedes para crear su propio relato. Yo tengo mucho desorden en la casa, yo creo que yo soy una especie de acumulador un poco moderado, porque tampoco me gusta tener lleno de chécheres todo, pero los libros obviamente e incluso algunas cosas que se dañan las guardo. Tengo esa maña de guardar con la esperanza de pronto de arreglarlas más adelante. No sé, un equipo de sonido o algo así, que seguramente está muy mal visto en esta época en la que todo se puede renovar fácilmente comprándolo de nuevo, ¿no? O que se cree que es así. Por ejemplo, recientemente descubrí una cantidad de películas en DVD que tengo que son en realidad ya completamente en desuso, porque pues ya todo se consume en línea, uno tiene acceso a plataformas y qué hacer con eso me parecía como dramático porque al mismo tiempo habría que hacer el proceso del reciclaje, que esto con el caso de los CDs y de los DVDs es más bien complejo, pero por otro lado también siento como un lazo con algunos de ellos, con algunas de esas películas y entonces siento como que me desharía de un pedazo de la vida y por eso como que todavía los guardo tratando de que no hagan mucho estorbo. Claro, pero y de una u otra manera eso es lo que nos empieza después no a definir, pero sí a dar las pistas de ciertos relatos que pueden corresponder a la realidad o tal vez no, porque en el ejercicio imaginativo puede ser que uno ya no esté, pero quedan las cosas. Y esas cosas pueden de una manera casi que directa empezar a crear el relato personal de quien ya no está, pero a la vez también puede crear una parte que es muy importante y es la posibilidad también de una invención. Precisamente por eso creo que es el título del libro, también es una invención de la soledad. También hay una invención de tratar de relatar algo que nosotros queremos escuchar. Creo que me asusta un poco eso, porque si hicieran si tuviera la mala suerte de morirme en este momento, hicieran un relato de lo que hay en mi habitación o en mi estudio, sería muy triste porque creo que es muy parcial. Y eso también es tremendo. O sea, parte de lo que revelan los objetos que van quedando es que a la larga igual falta la persona y la relación propiamente que la persona tenía con ese objeto se vuelve desconocida. Uno lo que va creando es un relato, Claro, una pregunta y una idea y una hipótesis acerca de lo que hubiera podido ser. pero ahí Pero está, creo que ese es el objetivo y precisamente ese es el objetivo en muchos casos, inclusive en muchos duelos de darse esa oportunidad de relatar. sí, no me juzguen por los zapatos viejos que no boto, porque, porque no sé, me gusta andar en No, casa con y zapatos ese es viejos. otro punto, porque hay algo que a mí me parece importante y a veces son cosas como para mí muy significativas, pero para otras personas no tanto, y es junto con Victoria, que es mi hija, ella siempre recogía piedritas y yo tengo una cantidad de piedras en la casa
Y hay algunas que hemos tenido oportunidad, digamos, de ir a ciertos lugares donde hay este tipo de marcas de ríos que ya no existen. Entonces quedan unas piedras muy bonitas y hay unas en formas de corazón. Y eso empieza a marcar cierta relación y empieza a crear cierto relato Claro, que va siendo significativo inclusive con el tiempo. Para muchas personas es usted para qué guarda piedras. O claro. sea, ¿qué hace esa vaina Además, ahí? en el próximo trasteo va a cargar piedras. Claro, no, y ahora eso es algo sencillo, porque también guardo dibujos, guardo pinturas, guardo libros. Eh, Fotografías. Hay algo que me parece a mí particular, y tengo que decirlo, y es, yo soy amante y podría decir casi que coleccionista de libros antiguos, de libros viejos, de libros leídos. Y como me gusta mucho ese mercado del libro leído, siempre se encuentran cosas muy raras dentro de los libros. Entonces, cada vez he encontrado fotografías, he encontrado cartas, he encontrado recibos, he encontrado tréboles de 4 hojas, he encontrado tickets de metro, he encontrado tickets de avión, he encontrado billetes antiguos. O sea, se encuentran una cantidad de cosas que permiten de manera imaginativa asociar eso a un relato. Entonces yo los voy guardando en una bolsa y ahí los voy y tengo como mi bolsa de objetos extraviados De alguien de más. otras, de alguien más, y la bolsa de los objetos extraviados de alguien más, De aquel último lector de este libro. tal cual. Entonces, ese tipo de cosas o ese tipo de coleccionismo me parece que también empieza a generar varios factores que son importantes, o sea, que le dan relato a la vida, a la existencia. Y de hecho le dan relato al libro como objeto, es decir, hablábamos alguna vez de que la historia del libro no es solo la historia de su creación, del autor, el editor, el corrector, quienes participan en la edición original, sino también la historia del libro como objeto, la historia del libro que viaja a otros lugares. Digamos, hay que en una biblioteca en otro país encuentra cosas que no se explica por qué llegan allá y muy posiblemente un viajero lo llevó, lo donó a la biblioteca o simplemente lo extravió y alguien más lo donó. Y esa historia del libro me parece que también hace parte, es valiosa y hace parte como de los rastros que va dejando Cada el, quien. cada Ujú. quien. No, y eso por un lado, pero yo le preguntaría a Diego, no sé si también conoce otro tipo de coleccionismos raros. No, no personales, sino también, digamos, como de amigos o algo. Por ejemplo, me acuerdo del coleccionismo de un amigo acá de la casa de Julio, y este hombre colecciona ajedrezes. Entonces tiene diferentes tipos de ajedrezes, me parece un coleccionismo raro. Colecciona plumas, o sea, cuando uno va al apartamento de él, parece también como una especie de Wall-E. Tiene Tiene una una cantidad de biblioteca, cosas sí, raras, curiosa. extrañas, curiosas. Tiene un altar de diablos. Sí, como cuando Wally se encuentra un encendedor. Tiene un montón de curiosidades y cosas. Recuerdo mucho las monedas. Él guarda monedas. Y mi abuelo guardaba monedas y billetes. Y yo tengo por ahí una caja que tiene monedas no tan antiguas en realidad, pero hay una colección más bien variada de monedas. Pero todo eso empieza a significar. También en el relato familiar, en nuestro relato familiar, un tío mío guarda la pizarra donde aprendió a escribir y a leer, a escribir mi abuela. Y antes eran unas pizarras, o sea, no existían cuadernos, no les daban unos conocimientos, sino era una pizarra formato casi como bloc, como hoja tamaño oficio. Y en esa pizarra también era una especie de tiza diferente. Y eso la guarda con una silla, porque él contaba a mi abuela que para ir al colegio, para ir a la escuela, ella tenía que llevar su propia silla. Entonces le hacían una sillita en madera chiquitica. Y era Se como parte cargaba de la indumentaria escolar. todos Entonces los era la días. pizarra y la silla. Y eso lo tiene un tío mío. También en mi familia se guarda, por ejemplo, las máquinas de coser antiguas. Mi tía tiene varias máquinas de coser antiguas, sí, claro. Y ahí es donde está el punto de esa invención de la soledad. O sea, ¿por qué guardamos todo ese tipo de cosas? ¿Por qué coleccionamos? ¿Por qué significamos los objetos? Cuando los objetos, ahí sí, volviendo a parafrasear nuevamente a Borges, que parafrasea a Emerson, cuando dice que el libro es una cosa y ya, que es Una- una cosa entre las cosas. Yo pienso que eso también se puede llevar no solo a los libros, sino a todas las cosas, a todos los objetos. Son solo cosas entre las cosas. Pero sin embargo, yo sé que cada persona tiene o se le viene a la mente algo totalmente significativo de ese coleccionismo, de esa forma de relatarnos, porque al final de cuentas de eso es lo que estamos construidos, o uno de los factores más importantes de lo que nos construye, que son nuestros relatos.
los relatos personales, los relatos familiares, los relatos individuales. Y ese coleccionismo contribuye muchísimo a esa invención de la soledad. Y me parece, sí, cierto. El relato lo construyen los objetos, lo construyen los ámbitos, los ambientes, los lugares, los espacios, el orden que se le da, la estética que tienen. Eso construye el relato. Y eso me parece a mí que tiene un valor gigantesco, consciente o inconscientemente, porque yo también pienso, cuando he hablado con esto con algunas otras personas, que les digo, oiga, un coleccionismo extraño, raro que usted tenga. No, yo no tengo absolutamente nada, no, muy normal, muy tal. Pero cuando se ponen a indagar, realmente todos tenemos algo que marca. Todos guardamos Billeteras, algo. alguien una vez me decía, uno de los manes que me decía, no, yo nada. Pues por ahí algo así que es raro. Yo nunca boté una billetera y tengo como unas 15 billeteras que están desde que me regalaron mi primera billetera. Yo, hermano, eso es. O sea, ese es el punto. Todos guardamos algo que resulta inexplicable, que resulta una incógnita para alguien más y que nos haría sonrojar tal vez o que nos pondría en dificultades para decir realmente el por qué lo guardamos. A veces ni siquiera nosotros mismos lo sabemos. Y es esa relación también con el objeto extraña. Y ahí está. Bueno, salud por Paul Auster que nos trajo esto. Y hay algo, precisamente dentro de ese coleccionismo, y es uno de los lipogramas. Precisamente una vez me hacía una reflexión frente a ese arte del coleccionismo y me daba por escribir un coleccionismo sin la vocal A. Y dice de esta forma, dice, solo de colección. Colecciono nubes con delirio de persecución, besos de smog. Unos pocos segundos que robé de un viejo reloj. Un libro sin escritos hecho de silencio. 1000 fotos diferentes de un espectro que sonríe. Peces de colores que no sufren de insomnio. Vestidos de humo. El sexo de Eros. El currículo de Sísifo. El polvo que fumé de unos pocos recuerdos. Un globo sin destino. El humo de los vencidos. Los títulos que el miedo no otorgó y el único cielo que por derecho soñó el infierno. Todo quedó en mis ojos y hoy los vendo porque son de colección. Colecciono nubes con delirio de persecución. Colecciono nubes con delirio de persecución. Besos de smog. Unos pocos segundos que robé un viejo reloj, un libro sin escritos hecho de silencio, 1000 fotos diferentes de un espectro que sonríe, peces de colores que no sufren de insomnio, vestidos de humo. El sexo de Eros, el currículo de Sísifo, el polvo que fumé de unos pocos recuerdos, un globo sin destino, el himno de los vencidos, los títulos que el miedo no otorgó, y el único cielo por derecho soñó el infierno. Todo quedó en mis ojos y estos hoy los vendo porque son de colección. Chévere. Listo. Bien. Ese fue el pelo de gato. Bueno, muchas gracias. Yo tengo que decir algo sobre Paul Auster porque a mí la nostalgia me mueve la muerte de Paul Auster por muchos textos también, por la trilogía de Nueva York, por experimentos con la verdad. El país de las últimas cosas, que es una gran distopía, además narrada en primera persona con voz femenina. Eso fue algo que a mí también me sorprendió muchísimo. Y por un libro más bien desconocido que él escribió cuando era joven con un seudónimo. Él se puso a sí mismo Paul Benjamin
para publicar un libro que se llama Jugada de Presión, que es una novela de detectives muy muy entretenida y muy muy chévere de leer y cuya autoría yo creo que él no sé si dudaba en reconocer en su primer momento, en el primer Paul Auster. Y en este de Experimentos con la Verdad, que en realidad es una edición del español de algunos ensayos compilados que él de pronto publicó desordenadamente o en otros medios, mm, hay un texto que también es tremendo porque habla de la historia del inglés y del francés y de cómo el francés es crucial en la historia del desarrollo de la lengua inglesa. Y ese ensayo me parece que es como un puente, teje un puente entre ambas lenguas que no lo he visto en ninguna otra parte y que recomiendo esa lectura provechosa y muy, muy, muy valiosa sobre la historia de la lengua. Muy extraño porque es un poco académico, pero al mismo tiempo es un ensayo y es el Paul Auster que empieza a ser narrador. Muy poderoso también. Bueno, interesante. Pues bueno, entonces ahí estaba Paul Auster con una invitación muy particular y es a la invención de la soledad. O sea, también a inventarnos nuestra soledad y a narrarla. Ese fue el primer pelo de gato de hoy. Bueno, listo. Ya que no está Hugo, voy a mandar con el segundo, que es un texto. Voy a botarlo de una vez, yo creo. Y luego digo, voy a botar el milagro y luego digo el santo. Voy a botar el texto así de totazo. Es un texto muy diferente, pero se titula, es un ensayo, se titula El problema del mal. Dice así, es colombiano, dice así. Pensando en lo que pasa en Colombia, en tantas cosas que pasan en Colombia, creí bueno escribir esta notita sobre un asunto que ha ocupado muchísimos volúmenes en la historia de la filosofía moral, las religiones, las ciencias sociales y por supuesto la historia a secas. ¿Por qué personas comunes y corrientes acaban perpetrando masacres o asesinando a sangre fría o torturando de maneras refinadas? Es el problema del mal. No en el sentido común y vago del mal como algo opuesto de algún modo al bien, sino del mal como la decisión voluntaria de practicar un acto tan horrendo que ningún ser humano, entre comillas, normal o decente, pensaría siquiera en cometer. Más que cualquier otra, esas acciones horrendas hacen abominable la condición humana y ponen en entredicho nuestra razón de ser. La presencia del mal en nuestro mundo también hace imposible la existencia de un Dios. Si Él es bueno, y si lo sabe todo, y si lo puede todo, no pudo por supuesto crear al hombre que practica el mal. Es la cuestión que a lo largo de los siglos atormentó a las religiones y a las filosofías morales, desde Zoroastro y Confucio hasta Kant o Kierkegaard, pasando por San Agustín o por Lutero. Pero esta notita no es el lugar para entrar en las honduras de la teodicea, es decir, de la ciencia o la presunta ciencia que se ocupa cabal y largamente de reconciliar o intentar reconciliar la existencia de Dios con la del mal. Y vuelvo a lo mundano. Cuando aludí de entrada a las personas comunes y corrientes que acaban perpetrando esos horrores, ya estaba yo tocando el fondo del asunto. La mayoría de los perpetradores del mal, de genocidios, masacres y torturas, no son enfermos mentales, ni nacieron perversos, ni son degenerados, entre comillas. Son personas comunes y corrientes, personas como usted y como yo. Cierto que hay monstruos, no sé cómo llamarlos, como Pablo Escobar o Garavito, el que mató a 172 niños en ciudades y campos, o como el noruego que no hace mucho asesinó a 76 personas al azar. Se refiere a Andrej Breivik, el asesino que en Noruega mató en la isla de Utoya a 77 personas del Partido Laborista noruego. O como tal vez la nuera de Gaddafi, de la cual supimos en estos días que amarraba a la niñera de sus hijos y le echaba agua hirviendo. Cierto además que cada uno de nosotros piensa que las personas son buenas o son malas, y que uno mismo es por supuesto de las buenas. Y cierto que los medios y algunos congresistas que hasta pasan por verdes pintan así a la gente, en blanco y negro,
para pedir a gritos la pena de muerte y de paso volverse populares. Pero la cosa es todavía más terrible que los monstruos, y que buenos o malos, y que la demagogia de los medios o los congresistas. Hannah Arendt fue una mujer fascinante, filósofa y judía, que quiso comprender el porqué del Holocausto, y fue a Jerusalén para el juicio de Eichmann. Esperaba encontrarse con el monstruo o el enfermo mental que organizó y disfrutó el mayor genocidio de la historia. Vio en cambio a un hombrecillo que en otras condiciones habría sido quizás cajero de algún banco, y publicó su libro Eichmann en Jerusalén, un estudio sobre la banalidad del mal, con esta conclusión espeluznante. Ellos, los criminales nazis, somos nosotros bajo otras circunstancias. El mal, o como dijo Nietzsche, las acciones humanas que hacen tambalear la confianza en el mundo, no es algo excepcional, sino el producto finalmente inmundo de una cadena de sucesos mundanos y cotidianos. Cualquiera, o casi cualquiera, de nosotros puede ser parte de las peores atrocidades, y así, para desdicha nuestra, lo han comprobado los experimentos. Algunos son famosos. Precisamente a raíz del Holocausto, el profesor Stanley Milgram escogió 1000 personas al azar y les puso la tarea de enseñar, entre comillas, matemáticas a una serie de actores entrenados para fingir distintos grados de dolor. Las respuestas erróneas merecían choques eléctricos de intensidad creciente a medida que ocurrían los errores en el experimento. Pues, oh desilusión, más del 90% de los, entre comillas, maestros superaron el umbral del sadismo, y muchos provocaron convulsiones o desmayos en sus alumnos. Otro psicólogo simuló una prisión en un sótano de la Universidad de Stanford, donde los reos eran humillados y después maltratados por guardianes escogidos al azar, hasta llegar a los actos más atroces. Los presos aprendieron obediencia abyecta y torturaron a sus compañeros con tanta o más sevicia que sus guardias. El propio superintendente de la prisión, el profesor que diseñó el experimento, que se llamaba Philip Zimbardo, acabó por tolerar los abusos y tuvo que abortar el estudio después de apenas 6 días. Esos experimentos, con sus muchas variantes, más el estudio de casos reales del tipo Abu Ghraib, la prisión, han ayudado a entender en detalle cómo y por qué la gente buena acaba haciendo las cosas más horribles. Por ejemplo, que comenzamos dando un pequeño paso y lo hacemos con mayor decisión. Primero, cuando podemos esconder nuestra identidad. Por eso los torturadores prefieren usar máscaras. Segundo, cuando el superior dice que asume la responsabilidad. Por eso las organizaciones más autoritarias o menos deliberantes cometen las peores atrocidades. Tercero, cuando vemos que otras personas lo hacen. Por eso los departamentos de policía más civilizados del mundo evitan el patrullaje en grupos o en patotas. Cuarto, cuando creemos que la víctima es inferior o no es humana, como el judío o el negro o el gitano, o como el campesino o el indígena en Colombia, o yo diría como el palestino en Gaza. Quinto, cuando nos dan el poder pero no nos supervisan, y por eso el poder es peligroso. Cualquier poder es irremediablemente peligroso. Queda probado pues que ellos somos nosotros bajo otras circunstancias. Algunas de esas otras circunstancias son rasgos de la personalidad que en efecto predisponen de alguna manera al mal. Digamos que es el caso de Escobar o Garavito. Pero tener esos rasgos psicológicos no es una condición necesaria para que uno decida practicar actos horrendos. Y en cambio, hay otros factores que de por sí producen las conductas horrendas y que dependen de la situación o de las circunstancias en que nos encontremos. En el laboratorio, la situación es el diseño del experimento, imaginarse que uno es el maestro o el guardián, pero en el mundo real la situación es el contexto social. Las normas explícitas o implícitas que guían las conductas de los hombres. Y aquí viene lo malo de Colombia, que no se trata o no se trata solo de garabitos y ni siquiera de Escobares, como lo suele haber en todo el mundo. Se trata de que durante tantos años, tantos grupos organizados diferentes y motivados por razones políticas, es decir, por el deseo o el presunto deseo de cambiar las normas por otras normas mejores,
hayan cometido tantas y tan horrendas acciones como las perpetradas en una seguidilla inacabable por los viejos y los nuevos, por los eternos señores de la guerra. Algunos llevamos muchos años intentando encontrar la explicación, desde los atavismos de la raza o el embrutecimiento de la chicha, pasando por la desigualdad extrema o la exclusión brutal, el sectarismo religioso o político, los monopolios de poder o los círculos viciosos de venganzas, hasta las más refinadas o las más abstractas de las hipótesis, del tipo negociación del orden, que es la hipótesis de María Teresa Uribe, o la cultura mafiosa, la de Luis Jorge Garay, o el país fragmentado en los textos de Emilio Yunis, o la cultura del atajo en la obra de Antanas Mockus, o mi propia y modesta idea del almendrón que dice el autor. Como quiera que sea, hay algo profundamente equivocado en una sociedad donde tantas personas durante tanto tiempo han demostrado tanta voluntad para el mal. Y aquí regreso a los experimentos. No todos los maestros llegaron hasta el sadismo, ni todos los guardianes torturaron al preso, ni todos los nazis o aún los Stasi participaron en el Holocausto. Podemos no ser ellos, bajo sus circunstancias. Y este sencillo hecho restablece la confianza en el mundo, porque después de todo ese hecho es la prueba, y es la única prueba, de que sí somos libres. O por lo menos, como dijo Marx, el ser humano es libre, pero es libre en circunstancias que no son de su elección. Las circunstancias las crea cada sociedad, y Colombia por alguna razón crea un exceso de malas circunstancias. Tal vez por tanto, después de tantos siglos, haya sido Aristóteles quien más claro lo vio. El carácter del hombre o su capacidad para escoger el bien en vez del mal no puede provenir de la naturaleza sino de la política, es decir, de las instituciones sociales que promuevan el respeto por sí mismo y ese mismo respeto por los demás. Para que el mal no se siga ensañando con Colombia, para que no se tambalee la confianza de nuestros hijos y nietos en el mundo, será pues necesario descubrir la política y reintentar en serio las instituciones. Este texto es de Hernando Gómez Buendía, que es un paisa, un hombre nacido en Armenia, el director de Razón Pública, que además tiene un montón de títulos, eso lo supe ya luego. El hombre resulta que es filósofo, economista, abogado y sociólogo. Y además es magíster en economía y PhD en sociología de la Universidad de Wisconsin. Y pasó con él algo muy particular, y es que él fue secretario general del Partido Liberal entre el 86 y el 92. Y por allá en la época de Samper, cuando empezó lo del proceso 8000, al hombre le armaron un supuesto caso de plagio. Y ¿cómo diríamos? Lo cancelaron. Dejó de poder publicar en los principales medios, que era donde tenía columna. Ya para ese entonces había ganado un premio Simón Bolívar por la columna. Y el caso es que quedó un poco marginado hasta que Mario Jurcic y otras personas hicieron una investigación y revelaron que efectivamente no había habido plagio, y que a pesar de que dos tribunales habían hecho la investigación seriamente y habían dado a su favor el hecho de que en realidad no había habido ningún plagio, lo marginaron durante un tiempo. Y por esto él dejó de publicar por mucho tiempo, fundó Razón Pública, dirige Razón Pública, y hace poco publicó una historia de Colombia entre la independencia y la pandemia, que es como una especie de historia que combina todo este conocimiento de filosofía, economía, teoría del derecho. Y es un libro grandísimo. Y es Yo creo como en 900 páginas. Está en La Quimera de Papel, ese libro. Entonces en La Quimera, los amigos de La Quimera, por ahí lo pueden conseguir quienes lo demanden. Es valioso. Y quería llevar este texto a dos puntos particulares. Uno, a los 5 puntos que él describe como de los momentos en los que una persona puede llevar, una persona cualquiera, como cualquiera, pues como las personas que escuchan o cualquiera de nosotros, pueda terminar cometiendo excesos en el trato a los demás, o cometiendo de verdad actos demasiado reprochables, ya como torturas o este tipo de violencias que son ya mucho más graves. Y otro, algo que ha pasado recientemente, y es
toda esta bomba de información en torno al tema de Gaza y el tema de eso que no podría llamarse una guerra porque de verdad tendría que llamarse genocidio, que es el desplazamiento paulatino de la población de la franja de Gaza, de la población palestina, franja tras franja y terreno tras terreno con bombardeos y que ya ha costado más de 34.000 muertos y la total inoperancia del sistema internacional para hacer algo al respecto. El hecho de que muy probablemente allí se estén cumpliendo algunas o varias de estas 5 condiciones que pueden esconder su identidad los perpetradores, que los superiores como Netanyahu dicen entre comillas asumir su responsabilidad, que dado que es un ejército otras personas lo hacen, que se considera la víctima, el palestino, como inferior, o que tienen un poder que nadie supervisa, porque incluso aunque la Corte Interamericana no, la Corte Internacional de Justicia ha censurado la intervención, no ha pasado nada. Y esto es algo pues tremendo, que no, pues que yo creo que es algo que observamos y que preferiríamos no ver porque realmente no podemos hacer nada, o por lo menos hasta ahora no hemos podido hacer nada. Ese sería como el punto. Bueno, varias vainas. Una, si hace falta Hugo, porque las noticias actuales conmigo sería, es eso, es el soliloquio. Yo no veo Sí. noticias, entonces, pucha, Hace me bien, cuesta. hace bien, hace bien. Me costaría saber en qué anda el mundo ahorita actualmente. O sea, no veo un noticiero, no, por salud mental y por tranquilidad personal. O sea, yo pienso que si algún día nos soltaron la atómica, me daré cuenta porque ya no, porque solo se ven cucarachas. Porque Sería ya, la o porque ya o fue, no se porque dará sí, cuenta. no, sí, exacto, no me voy a dar cuenta. Entonces, pues la cuestión C, o sea, obviamente tampoco uno está desconectado. El hecho de que no vea noticias no quiere decir que no esté desconectado, porque casi que de forma directa termina uno enterándose de muchas cosas, o sea, por conversaciones, por la cotidianidad, las personas que uno va como interactuando precisamente en esa cotidianidad, uno va terminando entendiendo una versión de las noticias. Y de lo que uno se entera, porque digamos también hay una guerra en el Congo terrible, pero pues esa sí no tiene Claro, lo nada que los de... medios hagan, lo que las redes muevan y lo que los algoritmos también prefieran. Yo cuido muchísimo, intento al máximo cuidar mi algoritmo especialmente el de YouTube. O sea, ahí solo salen canciones, canciones por décadas, álbumes completos y ya. Bueno, pero eso es lo que uno cree que uno cuida el Bueno, algoritmo, sí, o sea, entonces... pero no, y probablemente ahorita, o sea, tú no tienes el celular al lado, Ah, está no, acá claro. conversando y es muy probable que con base en las conversaciones también empiecen a salir sugerencias. Cuando eso sucede, lo que pasa es que yo no le doy clic. Sí, claro. Entonces es lo Sí, que hago, o eso sea, lo sabemos. cuido, exacto, o En sea, últimas, si sale, ahorita me podría salir en el celular noticia de Gaza, último de las cosas que pasan. no, claro. Sencillo, next. En términos de salud mental es lo más sano. Entonces, ese punto de lo que está pasando en Gaza, pues no sé, compañero. Entonces ahí sí hace falta Bueno, pues el tercer pelo del sí, gato. sirva Pero, como denuncia, pero sí. pero claro, pero ese no es el único punto y ese no es el único contexto. Porque en general el artículo me parece que trae, y ahorita conversamos precisamente de eso, de las ideas rusonianas también un poco, de esta idea del hombre nace limpio y la sociedad lo corrompe. Es prácticamente un poco volver a ese punto de lo que también veíamos con Cipolla en uno de los episodios que también están disponibles acá en estos tres pelos del gato sobre las leyes de la estupidez humana. O de lo que pasa también en nuestros contextos, digamos, en el trabajo. Por ejemplo, hace un tiempo hablábamos de lo que pasaba en la Universidad Nacional con la elección de rector y que se veía cierta desconexión entre quienes estaban tomando las decisiones y la mayor parte de la población universitaria. Y en buena medida me parece que algunos de estos puntos los cumplían. Es decir, en algún grado sí hay allí poderes no supervisados, decisiones que se están tomando a espaldas de la gente. Y cuando eso ocurre, todo poder al final termina siendo de alguna forma Nocivo. peligroso o nocivo, sí. O pues puede llegar a ser nocivo, pero necesariamente no es peligroso. Y estos poderes no supervisados se van enquistando y van desarrollando situaciones que se dan por sentadas. Claro, pero a mí me parece algo importante de resaltar y es que también depende del constructo sociocultural.
de esta maldad. Es decir, nosotros podemos asimilar prácticas que podrían ser horribles, horrorosas. Por ejemplo, los hunitas o los chiitas, que son estas culturas que hacen flagelar a sus hijos y tienen un día dedicado al año, o unos días, unas semanas dedicadas al año, para que ellos van en como una especie de caravana y son niños aproximadamente de 13, 14 años, 12 años, qué sé yo, pero se van latigando y se van cortando, se van flagelando. Ahora, hay culturas africanas, por ejemplo, eso salía en un programa hace ya muchos años de Nat Geo, se llamaba Tabú, y salían, por ejemplo, estas tribus por allá africanas que tienen ritos como recuerdo bastante uno que me impactó muchísimo, que se llamaba como el paso del cocodrilo, y era que cortaban a los peladitos, me imagino haga de cuenta por ahí 16, 17 años, y les volvían la piel como escamas, con unas plantas, los cortaban literalmente, para que al cicatrizar quedara como quedaba una forma de cocodrilo. Un diseño. Y ellos decían, lo tragó el cocodrilo, ya es un hombre. O ahora casos cercanos acá, por ejemplo, culturas indígenas que cortaban el clítoris a sus mujeres. Sí. Entonces, esa cuestión que uno puede considerar atroz, malvado, con un origen así como perverso, uno puede decir, depende también. Porque vayamos a preguntarle a este tipo de personas, a este tipo de culturas, si ellos se ven a sí mismos como seres atroces o malvados. Eso con respecto a las costumbres, pero con respecto al genocidio, creo que no habría tintas medias. Es decir, si se toma toda una población, se la encierra, se le impide salir, se le quitan los servicios más básicos, se le quitan sus casas y se va desplazando paulatinamente, y al cabo de apenas unos cuantos meses ya 34.000 personas de esa población que se dice a sí misma Palestina murieron. Bueno, pues claramente ahí hay un genocidio y hay un propósito. Entonces yo no creo que ahí haya un punto, digamos, como No, claro, relativizable del asunto. No, en este sentido, pero imagínese también, hay genocidios que también sí se pueden relativizar, porque los hacen ver también como puntos culturales provocados por un agente externo, lo que pasó en Ruanda. Bueno, lo que pasa con los Hutus y los Tutsi. Sí, que tienen componentes sociológicos y que tienen componentes de creencias y culturales. Pero también están manipulados por un tercero también. Claro. Entonces, no por eso son menos genocidios. Sí, no. O sea, justificarlo. Igual nosotros tenemos precisamente eso, por eso entraba con lo de Rousseau. Tenemos marcado un sistema, por decirlo así, de moral o un sistema de regulación social muy occidental también, que nos permite de una u otra forma también identificar rápidamente este tipo de conductas para señalarlas. Sí. Y para poderlas visualizar y corregir, tal cual. Digamos que el afán en todo este tiempo o en estos últimos momentos ha sido ese. ¿Qué carajos pasa que nadie puede hacer nada con respecto a algo que está sucediendo, que es a todas luces, digamos, según la misma versión de la ONU, es una barbaridad, es un genocidio, es algo que ya ha cobrado la vida a tantas personas y que nadie puede hacer nada? Es tremendo. Pero digamos que podemos llevarlo más a otro plano, como para traerlo más a nuestro caso, que es hasta qué punto nosotros estamos exentos de esa, como de caber en esos 5 puntos que describe Hernando Gómez Buendía en ese texto, en el que de pronto seríamos capaces de cometer, no de pronto un genocidio, una violencia atroz o no, pero es que fíjese que la columna va más allá de los 5 puntos. Hay que mirar todo el contexto de todo el componente argumentativo que va dando Hernando Gómez Buendía. Y es también, por ejemplo, los ejemplos psicosociales. O sea, muchas veces también hay una manipulación que determina, y es algo que él dice, nosotros podemos tener conductas malvadas o ciertos comportamientos. El nivel no importa, o sea, sí importa porque, pues bueno, o sea, se regula socialmente, pero consciente o inconscientemente manipulados, como lo que pasó con el caso de el efecto Zimbardo, de Philip Zimbardo, creo que es que se llama el autor. El autor del experimento de los presos. Exacto, pero creo que el libro se llama el efecto Zimbardo, si no estoy mal, se llama el libro.
Y ahí es donde se narra precisamente eso, cómo se puede tomar estudiantes universitarios, que gente de una que se está Preparada, formando, que en exacto, no, teoría no, exacto, que no podría pensaría. razonar, que tendría un sistema lógico de razonamiento que diría, oiga, eh, y entramos con unas reglas muy básicas que aparentemente estaban controladas. Pero cuando se empiezan a ejercer ese tipo de roles, se dan cuenta que una persona cuando se le da un rol de poder, cuando empieza ya, se puede descontrolar completamente. Y es más, ese efecto, ese experimento quedó descontrolado. Los estudiantes que estaban haciendo como guardias o como policías terminaron agrediendo brutalmente a sus propios compañeros, todo por personificar. Y eso me lleva también a dos métodos que también estaba pensando mientras leía, que son los métodos teatrales. El teatro de, ahí habían como dos métodos se estudian, o se han estudiado, y uno es como el método Diderot y el otro el método de Stanislavski. Y dentro del primer método se habla que el gran actor es aquel que puede personificar cualquier situación o cualquier conducta y después volver a en sí mismo muy tranquilo, o sea, abandonar completamente el personaje. Pero en el método de Stanislavski se dice que el gran actor es el que logra encarnar, vivir, Que no se sale del sentir y personaje. no se sale del personaje. Lo cual eso también a mí me parece una demencia, o sea, me Claro, parece, peligroso. exacto, jodido, o sea, Peligroso incluso para la salud mental claro, del del actor. actor. Sí. Pero ¿a qué voy con ese punto? A que también todos somos actores. Entonces, ¿qué tipo de métodos vamos también nosotros tratando en nuestras cotidianidades? Y que en sociedad necesariamente estamos actuando. Creo que sobre eso, por eso referencia a Hannah Arendt. Ujú. Digamos, en algún momento Hannah Arendt esperaba encontrar a esta persona como malévola, a este, no sé, psicópata que deseaba desde lo más profundo matar a 6 millones de judíos o matar a todos los judíos y se encuentra un hombrecillo que es más bien un burócrata, alguien que hace su trabajo cotidiano y que su trabajo cotidiano era simplemente continuar en un proceso mucho más grande que él, porque alguien más asumía la responsabilidad o porque él asumía que simplemente ese era su trabajo. Digamos, hasta qué punto salirse del papel, ¿sí? Él no lograba salirse del papel para ver la dimensión de lo que estaba haciendo. ¿Quién sabe cuánto Ahora se le también las rompió? responsabilidades, digamos, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y precisamente en la línea del ascenso del de los nacionalsocialistas, eh, era frecuente la persecución a intelectuales que hacían Discreparan. resistencia, pero cuando los cogían, cuando los tomaban, parte del castigo era llevarlos a las primeras filas. O sea, los enlistaban, como el caso de Heinrich Böll, que terminan en el ejército alemán, o sea, terminan vestidos como prácticamente militando frente a un régimen, obligados prácticamente y en contra de su voluntad. Y ahí va, entonces, bueno, ¿qué opciones? Sí, para los oyentes, Heinrich Böll es el escritor alemán, autor de Opiniones de un payaso Premio Nobel, sí. y de un gran texto que se llama Anécdota para socavar la moral de trabajo protestante, que además poco después vi por ahí como vulgarizado en Instagram, pero el verdadero autor es Heinrich Böll y maravilloso texto sobre la moral de trabajo protestante. Pero sí, el hombre termina completamente, pues Enlistado, enlistado y se enlistado va a la guerra en y filas de con la guerra. mala Ajá. suerte de que es rechazado por lado y lado porque te entiendo que él tenía algún conflicto con los judíos o algo así, como que, o que, Pues él pertenecía al Partido Católico sí, alemán, sí, sí, sí. Y entonces tenía el rechazo de los judíos y tenía el rechazo de los nazis lo enlistan y termina con la mala suerte de quedar claro. en el frente. Pero entonces ahí va precisamente ese ejercicio también de, o sea, digamos, una condena, o lo mismo como lo narra con lo que le pasó a Hernando Gómez Buendía. O sea, muchos hechos que determinan como una maldad sobre las personas, pero realmente no lo son. O realmente son hechos ajenos a su propia voluntad, pero que empiezan de forma casi que directa a involucrar la cotidianidad de su existencia y de su vida. Y eso empieza a determinar parte de su convivencia social. Y a mí me parece particularmente complejo el punto 3 que dice, cuando vemos que otras personas lo hacen, y por eso, digamos, los departamentos de policía civilizados no patrullan en patrotas. Pero digamos, ese, cuando vemos que otras personas lo hacen,
me parece que está muy en juego con lo que ocurre en las redes sociales, con este fenómeno de la cancelación, del escrache, del matoneo en redes sociales, que es simplemente, ah, bueno, ya tiene 12.000, uno más no hace la diferencia y de pronto se está vulnerando la imagen pública de alguien o de pronto se está haciendo una especie de juicio moral sin pruebas o sin juicio real que pueda estar condenando a alguien, ¿no? Que es lo que le pasa en últimas a Hernando Gómez Buendía, que lo condenan por comentarios de Daniel Samper Ospina y Néstor Morales y por y por haber sido crítico al gobierno de Samper y al liberalismo y lo marginan por completo, siendo un investigador y un escritor magnífico, que es la razón por la que traigo el texto. Y a eso súmele solo una última apreciación más y es esta falacia también que hay de autoridad. O sea, cuando una persona de autoridad o que se considera representativa manda un juicio moral sobre alguien, automáticamente, sin ninguna serie de análisis, la masa casi que actúa de manera inerte para caer de encima solo porque se soporta en un juicio de autoridad, Tal en un valor sí, en un valor de autoridad. Bueno, Bueno, eso fue. Trajimos entonces a Paul Auster, el libro de Paul Auster, La invención de la soledad, esta relación con los objetos, un lipograma, y ahora este giro pues con Hernando Gómez Buendía, el investigador colombiano que hace poco publicó un libro maravilloso, Historia de Colombia, y cuyo texto de hoy es El problema del mal. y ese libro de Historia de Colombia en la Quimera de Papel en Instagram. Ahí está, si lo necesitan en ese momento está disponible. Muy bien. Esto fue Los Tres Pelos del Gato. Nos vemos la próxima. Bueno, chao.